Haciendo un recuento así muy general, imagínense lo que se ha logrado en el terreno legislativo. Ya se elevaron a rango constitucional derechos sociales muy importantes, humanos. Ya esté quien esté en el gobierno, ya es un derecho el entregar la pensión a los adultos mayores. Lo mismo, lo que tiene que ver con las pensiones para personas con discapacidad, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional el que se otorguen becas a estudiantes de familias humildes, de familias pobres. Y esto ya está no solo escrito como un postulado, como un principio en la ley de leyes, en la Constitución, está también en un artículo transitorio en el que se señala que año con año tiene que haber un incremento presupuestal para cumplir con estos derechos de nuestro pueblo, para hacer valer la justicia. También se avanzó en establecer con más claridad el derecho del pueblo a la salud, y en eso estamos. Ya iniciamos, después de que afortunadamente hay menos daños, menos intensidad en la pandemia, ya comenzamos con el proceso de renovación del sistema de salud pública, y les aseguro que a más tardar en el primer trimestre del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Con buenas instalaciones, centros de salud, hospitales, equipados, con médicos, con especialistas, con atención los fines de semana, que también se enferma la gente, con atención las 24 horas, con todos los medicamentos y de manera gratuita. Aquí se entrelazan las dos legislaturas, la anterior y la de ustedes, porque la anterior legislatura aprobó las reformas sociales, pero ustedes aprobaron el presupuesto. Y por eso contamos con recursos suficientes. Ahora, es exclusivo el mérito de ustedes en cuanto a la reforma
eléctrica y en cuanto a la nacionalización del litio. Hay muchas otras iniciativas aprobadas, modificaciones a los artículos constitucionales, a las leyes, pero hasta ahora, porque vienen todavía otras reformas, hasta ahora su contribución en rescatar la industria eléctrica nacional ha sido clave, fundamental, porque ellos, nuestros adversarios, pensaron de que nosotros íbamos a creerles y que no sabíamos lo que realmente está sucediendo en el país. Y por eso nos preparamos con una estrategia. Sabíamos que no iba a ser fácil la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Sabíamos eso, pero nos protegimos ante la traición, nos blindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria. Ellos pensaron, no aprobamos la reforma constitucional, no van a tener la mayoría y ya ganamos, ¿no? Pues fue un triunfo pírrico. Porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la ley eléctrica y logramos en esencia lo que buscábamos. Al declararse constitucional la ley eléctrica, se resolvió el problema del maltrato a la Comisión Federal de Electricidad, las triquiñuelas de que no se consideraba como energía limpia el que se produjera energía en las hidroeléctricas. Imagínense el absurdo, la desproporción de no considerar energía limpia la energía que se produce con agua. Los que conocen cómo funcionan las hidroeléctricas, que saben de los embalses y cómo se almacena el agua y se conduce para que de manera mecánica, sin uso de ningún otro elemento, se muevan con el agua turbinas y esto produce la energía eléctrica y ya sale el agua limpia completamente, y a la salida de la presa
hay pescados y hay aves y es completamente limpia, pero además barata. Y eso era lo que ellos bloqueaban, porque a lo largo de los años el presupuesto público se utilizó, que es dinero del pueblo, para construir estas hidroeléctricas, 60, y con las leyes entreguistas se les impedía despachar energía eléctrica a estas plantas y estaban subutilizadas. Construyeron 3 grandes presas en Nayarit, ya en el periodo neoliberal. Fíjense la perversidad. Sabían de que no iban a turbinar, que no iban a utilizar esas plantas. Entonces, ¿por qué las hicieron? Aunque parezca increíble, por la corrupción que implicaba hacer esas obras, para robarse el dinero en la construcción de las obras y tenerlas paradas, subutilizadas, como tenían paradas todas las plantas del río Grijalva y otras hidroeléctricas. Ahora, con la resolución de la Corte, todas esas hidroeléctricas van a estar produciendo a toda su capacidad. Y se lograron otras cosas importantes. Se logró que se declarara como fraude a la ley, fraude legal, el llamado autoabasto. Toda esta simulación de que una empresa extranjera generaba energía eléctrica y era como una comisión federal de electricidad en paralelo que vendía a consumidores particulares la energía eléctrica, pero la podía vender barata porque recibía subsidio de la Comisión Federal de Electricidad, o sencillamente utilizaban todas las líneas de transmisión y no pagaban absolutamente nada. Podían tener, como sucede, una termoeléctrica en Tampico y utilizar todas las líneas de transmisión para llevar esa energía y venderla a Guatemala. ¿Y quién pagaba los costos de operación? La Comisión Federal de Electricidad, el presupuesto público. Entonces, eso también ya no van a poder llevarlo a cabo, está prohibido. Hay un autoabasto, vamos a decir, legal, que si una empresa, la acerera, una minera, tiene una planta para generar energía eléctrica que va a utilizar en su planta minera o acerera, pues eso está permitido. Lo que no se permite es de que Iberdrola genere energía eléctrica y venda, como la Comisión Federal de Electricidad, recibiendo subsidios a usuarios del sector privado. Se logró esto y es importante también que lo sepan. Sucedió algo extraño
porque nos costó trabajo obtener los 4 votos que se necesitaban para que se declarara constitucional la reforma eléctrica. Pero después se fueron analizando artículo por artículo. Ustedes son legisladores, parlamentarios, saben de estos procedimientos y no sé si porque se fueron convenciendo los ministros o ya estaban cansados, al final resulta que esto del autoabasto lo votaron por unanimidad de 11-11. ¿Y esto qué significa? Pues que ya no hay posibilidad para un proceso adicional. Ya aunque tengan jueces comprados o alquilados, ya no se puede. Ya es una cosa juzgada. ¿Qué vamos a hacer? A pesar de que ya legalmente se va a recuperar todo ese mercado, con la primera medida de declarar constitucional la ley, de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60-70% de la capacidad, porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad, ya no hay limitación en el llamado despacho. Fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54-46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%. Tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto. Sin embargo, pues no vamos nosotros a actuar, nunca lo hemos hecho de manera arbitraria. Los estamos llamando a un diálogo para buscar a un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos, que los engañaron, que actuaron de buena fe. Entonces, ¿qué se les va a plantear? Cambien de empresa. La Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir, abastecerles. Se va a buscar también que sean precios justos y que vayan gradualmente poniéndose al corriente, hablando en términos de energía eléctrica, que poco a poco va a iniciarse ya un diálogo con consumidores y un diálogo con generadores de energía de este sistema de autoabasto y con los llamados productores independientes. Ese diálogo se va a llevar a cabo en la Secretaría de Gobernación
va a estar a cargo de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Va a participar también la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Los tres van a llevar a cabo este diálogo. ¿Por qué entonces actuaron así nuestros adversarios? ¿Por qué se exhiben tanto, ¿no? Lo cierto, hoy en la mañana hablábamos de eso, es que detrás de todos estos asuntos hay intereses creados que no son, por eso la actuación de ustedes es ejemplar, porque no son ni siquiera intereses nacionales, son transnacionales, y no son solo las empresas fachadas, porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada. Detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión. Entonces, a esos dueños de esos grandes fondos, pues a ellos no les importa el que se desprestigie un partido en México. A ellos lo que les interesa son sus intereses, actuando con o hablando de manera redundante. Lo que les importa es el dinero. Entonces, ¿cómo un dirigente de un partido nacional, un legislador, cómo no va a pensar en eso? ¿Cómo va a ser no solo utilizado, sino va a contribuir al deterioro de su propia organización, solo para beneficio de intereses extranjeros que ni siquiera dan la cara? ¿Por qué se dejan manipular de esa forma? Bueno, eso queda de tarea para la reflexión, para el análisis. Lo que sí ha quedado de manifiesto con mucha claridad, que ustedes representan al pueblo de México. Porque voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio. Llegó un legislador, eso lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo: vamos a ir a favor. Y cambió de parecer. El diputado Moreira. Pero imagínense en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio, ¿sí? Pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores, ¿no? Pero si no votaron por el litio, la nacionalización del litio, pues queda cuando menos la sospecha. ¿Y por qué no votaron? Porque sí hay intereses detrás del litio, nada más que se quedaron con las ganas.
Pero a eso me refiero cuando hablo de intereses muy poderosos, superiores a los intereses muy característicos de los partidos nacionales. Y de ahí la importancia, la grandeza de la actuación de ustedes, el recto proceder, diría el presidente Juárez, de ustedes. Ya nada más agradecerles mucho, nos vamos a seguir viendo, agradecerle mucho al maestro Beto, a todos los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, mujeres y hombres. Como aquí lo mencionó Beto, y además porque así es la democracia, podemos tener diferencias, no coincidir en todo, pero hay cuestiones que son fundamentales. O sea, el interés del pueblo, el interés de la nación. Sí. Como ahora. Muchas gracias a Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Y que les quede también muy claro, ¿sí? Es una patraña eso de las energías sucias. No, al contrario, hablaba yo de las hidroeléctricas, es impulsar más energías limpias. Los falsos ambientalistas, financiados por grupos de intereses creados, decían que estábamos nosotros promoviendo la utilización de energías sucias. No. Ellos tenían de bandera, de forma hipócrita, lo de energías limpias para hacer negocios sucios. Ya que se equivocó mucho Nacho, pues yo también me puedo equivocar. Y Ignacio Mier Velasco. No es Ignacio Mier Velasco de Puebla de Zaragoza. Y también agradecer la presencia de Mario Delgado. Agradecer la presencia de nuestros compañeros Pablo Gómez, de Horacio Duarte, y a ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta rápida, breve, ¿verdad? Díganme
si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación. Muchas gracias. Solo va a quedar un pendiente, la foto ahora, pero como nos vamos a seguir encontrando, ya ustedes están terminando este periodo ordinario y seguramente van a estar en sus distritos como siempre, pues allá nos vamos a encontrar, nos vamos a seguir encontrando. Que viva la transformación de México, que vivan las diputadas y los diputados. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!